me has hecho el favor de generar. Me gustaría como poder establecer la manera en la que podemos trabajar a través de esta charla. Es una charla breve, lo que buscamos básicamente es que al finalizar tú puedas tener muy claro cuáles son las herramientas y las habilidades que a ti te pueden funcionar para poder hacer negociaciones en el contexto que tú quieras. Puede ser en el tema de negocios, en el tema de emprendimiento, en el tema de pareja, de familia, de relaciones. Vas a ver a lo largo de esta mini charla que todo lo que hacemos los seres humanos es un continuo negociar. Si vas teniendo alguna pregunta o algo, ya sea que la puedas hacer por medio de las indicaciones que daba Javier, por medio del chat, y si no, al final me gustaría abrir un espacio en el que pudiéramos ir como rebotando ideas. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver dos cosas. La parte de conceptos teóricos que van vinculados justamente al tema de la negociación y también la parte de aquellas cosas que en lo cotidiano, en mi experiencia, han generado o una negociación exitosa o una frustración de algún proyecto o alguna relación. Avanzamos entonces a partir de aquí. Hay muchos autores que hablan justamente de cómo negociar. El negociar está intrínsecamente relacionado con lo que hacemos cotidianamente todos los seres humanos. De los modelos más destacados, podemos decir, los más comunes, hablamos del modelo de Harvard de negociación. Y William Ury es un autor que a mí me gusta, tiene infinidad de libros, si tienes oportunidad de profundizar más en esta parte y de consultarlos, adelante. Él dice, en términos generales, la negociación es un proceso de mutua comunicación encaminado a lograr un acuerdo con otros cuando hay algunos intereses compartidos y otros opuestos. Aquí planteamos una de las bases de la negociación. Sin comunicación no hay negociación. A partir de en qué momento empezamos a negociar, si por aquí creo que tengo como oportunidad de ver el chat, me gustaría como que me fueras platicando, ¿tú en qué momento crees que un ser humano empieza a negociar? ¿Alguien por acá que nos quiera compartir? Dice Rocío, desde bebés. Puede ser. ¿Alguien más tiene alguna idea? Al tomar las primeras decisiones, cuando tienes algo que necesitas, sí. Hay un punto fundamental en el que el ser humano empieza a negociar. Todo el tiempo dice Juan M. El ser humano empieza a comunicarse desde los primeros momentos en los que llega ya a este mundo. Sin embargo, la negociación se da cuando hay retroalimentación sobre esa comunicación. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿el negociador se hace o nace? ¿Tú qué crees? O sea, los buenos negociadores nacieron siendo buenos negociadores y tal vez luego lo perfeccionaron o se van haciendo. Se hacen, dice Pedro, Rocío, César, se hacen. Entonces, bajo este concepto, ¿qué es lo que tú crees que hace que un negociador se haga negociador? En mi experiencia, te puedo platicar que los negociadores que yo he conocido lo logran hacer desde las dos cuestiones. Y aquí justamente en esta parte como de ir clarificando, ¿qué no es negociar? Negociar no tiene que ver con venta, porque muchas veces hablamos de negociar y viene como junto con pegado, ¿no? Pareciera como que está totalmente relacionado. ¿Hay venta sin negociación? No, todas las ventas requieren negociación, pero no todas las negociaciones requieren venta. Entonces, negociar y vender no es lo mismo. Negociar y dinero ni siquiera va relacionado. Puede ir como a la par, pero no uno depende del otro. Negociar, ¿qué sí es? Es un acto cotidiano, es un acto natural al ser humano. Lo hacemos, como decían por acá, desde bebés, pero negociar tiene que ver con esta comunicación que va a ser retroalimentada por el otro o la otra persona. Ojo, siempre negociamos, pero no siempre es un acto consciente. Siempre, todo el tiempo estás negociando. Incluso si yo te dijera ahorita, piensa en la última vez que hiciste una negociación, probablemente pienses que fue hace unas semanas, unos días. No, tú negociaste algo, te lo puedo asegurar que incluso hace menos de una hora. Todo el tiempo estamos negociando. Tiempo, espacio, calidad de las relaciones, objetivos, todo el tiempo. Es algo súper cotidiano. Pero ¿en qué momento le empieza a la sociedad
a interesar estudiar el tema de la negociación y tiene que ver con las finanzas y ahora sí con el mundo de los negocios. Cuando empezamos a hablar de operaciones, de finanzas, de dinero, de relaciones, pero la negociación está totalmente en lo cotidiano de lo que hacemos. Otro de los mitos es que creemos que las personas con las que nos desarrollamos negocian y afrontan los conflictos de dos maneras. Uno, o muy similares a nosotros, o dos, totalmente contrarias y diferentes a nosotros. Y esto le llamamos el proceso de idealización. De repente yo asumo que yo tengo un estilo de liderazgo, que además puede que sea o no sea, puede que también sea una idealización de lo que yo considero que hago. Y entonces yo creo que las personas con las que yo me relaciono, o bien se mueven y se comunican en estos estilos muy parecidos al mío, o son totalmente lo contrario. O sea, si yo soy como muy conciliadora, muy de ceder, yo asumo que la gente o es muy parecida o que es totalmente mercenaria y que va a atacar y que va a ser como muy combativa. ¿Qué nos ayuda a poder establecer buenas negociaciones? Entender que existen estilos diferentes de negociación. Cuando logramos partir de esta base, cuando entendemos que es una dimensión totalmente compleja, nos es mucho más fácil poder empezar como a desmenuzar lo que está pasando en la mente y en la negociación de las otras personas. ¿Hay personas con las que es imposible negociar? ¿Cierto o falso? ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que hay personas con las que de plano es imposible negociar? ¿Cierto? ¿Falso? Hay quien siempre quiere ganar. Eso está interesante. Eso me lo comenta Ale Ojeda. ¿Con todo se puede negociar? Bueno, justamente esta idea es lo que nos va a ayudar a entender cómo se genera la negociación. Ahora yo te preguntaba, ¿el negociador se hace o nace? En mi experiencia, yo tuve la oportunidad de trabajar como entrenadora comercial durante casi 3 años para una marca transnacional de venta directa. Lo que yo hacía era la parte de entrenar las habilidades de las personas que vendían por catálogo. Yo estaba en un modelo corporativo y entrenaba en campo. Entonces, mi zona era una parte de la República y ahí me tocó ver algo sorprendente. Había personas que no tenían una formación académica, que eran excelentes negociadoras. Y había gente que tenía alto grado académico y estaba muy conflictuado con el tema de negociar. Ojo, venta y negociación no es lo mismo. Negociar tenía que ver con fechas de pago, con acuerdos, con qué se iba a hacer como estrategia comercial para las siguientes temporadas. Hay una investigación muy interesante de Linda Bacu, que en el libro que se llama Las mujeres no piden, habla de, dentro de sus investigaciones, cómo las mujeres, por ciertas cualidades que ella identifica como ser mucho más persuasiva, mucho más enfocada, mucho más dedicada al tema de las relaciones, incluso más conciliadora como parte de un aprendizaje social, pero también de una tendencia incluso hasta orgánica y biológica. Dice que las mujeres, al momento de hacer esta investigación, tienen mejor desempeño al lograr negociar para sus empresas y para los proyectos de sus empresas. Sin embargo, tienen peor efectividad para negociar para sí mismas. Entonces, cuando le preguntan a hombres y mujeres, a un grupo, cuando recibiste la oferta, ¿intentaste negociar? El 57% de los hombres dice que sí, el 7% de las mujeres dice que no. Y si te fijas, es totalmente como, o sea, el gap que existe entre ellos es muy, muy grande. ¿Qué determina que nosotros negociamos? Uno, dice por aquí Dani Carreño, puede ser la habilidad. La verdad es que pueden ser 1000 cosas. Si a ti te interesa adentrarte en este tema de la negociación, mi recomendación es toma la información, empiézala como a trabajar en ti mismo o en ti misma de una manera muy crítica y ve de eso en tu cotidianidad qué te funciona. A fin de cuentas, lo que Linda hace es en el contexto de Estados Unidos de más o menos mediados de los 90. ¿Qué te podría funcionar a ti que vives en San Luis Potosí en medio del 2020, cuando estamos justamente a mitad de una contingencia? Cambia, siempre va a cambiar el contexto. ¿Qué característica tienen los buenos negociadores? En mi experiencia te lo puedo decir, confían mucho en sus habilidades y no tanto en el terreno.
Negociar es como si tú tuvieras la capacidad de saber que tus pies siempre van a caer en un lugar, independientemente del terreno en el que tú vayas. Eso es negociar. Si tú haces, por ejemplo, no sé, que haces algún tipo de deporte en campo, si corres, tu seguridad no siempre está en los objetos, sino está en tus habilidades personales. Bueno, justamente eso es la negociación. Entonces, la intención es que tú puedas trabajar a través de esta sesión que van a ser los próximos 35, 40 minutos en tus propias habilidades. Ciertamente, hay personas que tienen una facilidad mucho más enfocada a la negociación. ¿Como quién? Como las personas que son más expresivas, los que son más observadores, los que son analíticos, pero eso es una tendencia solamente. Eso no determina si vas a ser o no en tu vida buen negociador. Ahora, hay personas que son estupendos negociadores y aún así pierden negocios de millones o pierden relaciones que son súper importantes para ellos. El, 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 éxito pasado puede ser aleccionador de por dónde te podrías desempeñar, pero nunca el pasado va a determinar lo que pasa en esta negociación. Cada negociación es diferente. Sin embargo, sí tiene elementos que a través de las experiencias pasadas se pueden como ir retroalimentando. Si hasta aquí todo va quedando claro, ponme un 1, por favor, en el chat para poder avanzar. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, chicos y chicas. Entonces, cambia, cambia la manera en la que negociamos dependiendo de qué, te lo voy a decir, de lo que tú traigas en la mochila. Esto no es ni bueno ni malo. Si tú lo usas a tu favor, puede ser sumamente provechoso. Te voy a platicar mi historia. Seguramente tú cuando ves a una persona siempre lo que haces es como un escaneo y a partir de ahí empiezas a obtener la información. Yo mido, no soy alta, mido unos 65, pero con esta altura yo entré a la secundaria. Además, si tú logras ver fotos de cuando yo era pequeña, yo tenía una cara muy, muy parecida a esta cara. Entonces, digamos que yo nunca me vi chiquita, siempre me vi grande. Cuando yo entré a la universidad, la primer clase de idiomas a la que entré, llegué, me senté y la gente asumió que yo era la maestra. Tenía la misma edad que ellos, 18 años, venía del mismo contexto, pagaba lo mismo de colegiatura, pero esto es lo interesante, cuando tú logras ver cómo los otros te perciben, es un punto a favor. No es pelear, porque ahí viene la parte, ¿te acuerdas que hace rato te hablaba del tema de la idealización? A mí me hubiera encantado a los 18 años verme como se ve alguien de 18 años, pero yo a los 12 años me veía como alguien de 16, y a los 16 me veía como alguien de 20, y a los 18 me veía como alguien de 25. Y ahora a mis casi 25 años me veo como alguien mucho más grande, ¿verdad que sí? Entonces, usa eso a tu favor. Simplemente empieza a ver cómo la gente te percibe, ni bueno ni malo. A mí me pasa de repente que cuando salgo a capacitar, yo vivo actualmente en Morelia, cuando salgo a capacitar fuera de mi estado, la gente me tiende a preguntar, ¿y de dónde eres? Ahora juego con eso y les digo, ¿de dónde crees que soy? La gente del norte de repente cree que soy de la Ciudad de México, la gente de Ciudad de México de repente cree que soy de algún área del norte. Es solamente información. Siempre el contexto te está dando información. Y cuando tú tienes esa información respecto a cómo te están percibiendo, wow, porque a partir de ahí tú vas a empezar a negociar. Lo que sigue de la charla, me gustaría que pudieras tener como algunos ejemplos en mente. Un programa que a nivel de entretenimiento que ha formado mucho una idea de la negociación es Shark Tank. ¿Lo ubicas? Bueno, justamente son, cada uno de los tiburones tiene un estilo diferente de negociación. Poder ver cómo ellos son percibidos, cómo tú los percibes y cómo ellos te perciben a ti, te puede ayudar a que también empieces como a identificar cuál es tu estilo. Te voy a lanzar una pregunta. Si tú fueras a ese programa, ¿con qué tiburón no te gustaría negociar porque crees que te pondría en desventaja? Y ahí ya vas a empezar tú a obtener información respecto a tu estilo de negociación y al estilo de negociación de los otros con el que estás más adaptado. Con la mujer Patricia Armendáriz. Fíjate, cada quien tenemos. Jorge es poco expresivo. Es poco expresivo, pero si logras ver los programas, ya sabes, inmediatamente él es como muy, muy,
es muy evidente qué es lo que va a decidir. ¿Cuál es el perfil del negociador? El perfil se consta o va a constar de 3 cosas. 1, mentalidad. 2, habilidades. Y 3, herramientas. Hace ratito que yo te preguntaba que qué creías, que si la negociación naces con ella o la entrenas, eso es parte de tu mentalidad. A veces creemos que algunas personas son más difíciles de negociar, que otras son más fáciles, pero por aquí alguien decía, depende, Pati decía, depende de quién sea. Siempre va a depender. Incluso el que para ti sea el mejor negociador, imagínatelo después de que sale del partido de fútbol en el que ganó su equipo favorito. Probablemente la capacidad que tú tengas de en ese momento abordarlo y poder platicar será totalmente diferente que cuando acaba de tener una discusión con su esposo. Tú como negociador es importante que examines estas 3, mentalidad, habilidades y herramientas. ¿Cuál de estas 3 te parece que es indispensable para que tú puedas ser un buen negociador o una buena negociadora? Mentalidad, habilidad. Te voy a platicar mi experiencia justamente en la parte del entrenamiento comercial. Cuando yo llegué a la parte de formación, yo de hecho empecé en la parte de formación de contenidos de comercialización. Yo hacía la parte de programas, diseñaba herramientas, todo lo que tenía que ver con oficina, pero dirigido totalmente a la parte de ventas. Cuando nosotros hacíamos las entrevistas iniciales con las personas que estaban en ventas, ellos argumentaban que no lograban ventas, uno, o porque no tenían el producto, porque no tenían brochures o catálogos o trípticos, porque no tenían tarjetas de presentación, porque no tenían auto para ir a repartir mercancía, porque no tenían saldo siempre en su celular. Cuando tú le preguntas a alguien que fracasó en una negociación, ¿por qué fracasó? Probablemente se base en las herramientas. A veces logra hacer conciencia de sus propias habilidades. A veces. Si no, a ver si te suena como familiar esto. De por qué te ganó en la negociación o por qué te ganó en ese acuerdo. Y te dicen, no, es que él ya sabía, él ya conocía. Como si el otro tuviera cierta ventaja. Regularmente cuando perdemos una negociación creemos que es porque estábamos en desventaja y esto tiene que ver con herramientas y habilidades. Sin embargo, sucede totalmente al contrario. Lo primero que determina cómo nos enamoramos, cómo gastamos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, es la mentalidad. Tu mentalidad va a definir qué habilidades vas a conseguir y de qué herramientas te vas a hacer. Entonces, ¿por dónde empezamos a construir tu perfil del negociador? Por tu mentalidad. ¿Cómo hacemos esto? Hazte preguntas. Lo que te decía ahorita, si yo tuviera la oportunidad de presentar mi proyecto en Shark Tank, ¿con qué tiburón no me gustaría negociar? ¿Con qué tiburón sí? ¿Con qué tipo de personas en mi cotidianidad yo evito de repente caer como en un conflicto porque siento que, ay, me va a poner o de malas o me va a hacer perder la perspectiva o incluso puede tomar ventaja de mí? No es necesario que lo pongas en el grupo o en el chat, pero vete haciendo estas preguntas. La mentalidad que tú tengas respecto a la negociación va a determinar total y absolutamente el resultado de esta. Entonces, ¿qué mentalidad requieres? Una mentalidad orientada hacia la intención de la negociación. Ahorita vamos a profundizar como mucho más esta parte. ¿Cómo se da el proceso de negociación? Esta es una idea de algunos autores que identifican 4 puntos. Se puede decir que entra la ley de atracción y la mente subconsciente. Se podría decir, podría ser una explicación. Dentro del hermetismo, por ejemplo, Harald, que dices, hay un concepto que es mi mundo interno crea mi mundo externo. Yo lo que creo desde la formación que he tenido como psicóloga en la parte de entrenamiento como business coach, es que estamos configurados a nivel de estructura de pensamiento para poder captar aquello que tiene sentido con nuestro mapa. Es, por ejemplo, te lo voy a poner así, piensa en la marca de tu computadora. Cuando tú no tenías esa marca, ese modelo de computadora, para ti, pues ni siquiera figuraba en él o en tu modelo de celular. De hoy, poner foco y a tu celular, seguramente conoces el mismo modelo, que trae cosas muy similares, porque esto te va a ayudar como a
a entender que hay un patrón justamente en esta parte. Entonces, sí, sí tiene como una relación. No sé propiamente si será a través de la ley de la atracción, pero sí el tema de lo que traes en la mente va a ser como la manera en la que configuras. Te lo voy a poner así. Si me escucha alguien que está trabajando, háganme saber con una manita si conocen esta historia. De repente son viernes, 4 de la tarde, fin de quincena, y te llega un mensaje y te dicen, oye, que si puedes ir a recursos humanos ahorita. ¿Tú qué imaginas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando es un, exacto, adiós, lo peor, que me van a correr? Y resulta que no, que bye, dice Juan M. Esa es la mentalidad. Si en mi mentalidad está que los viernes son días más tranquilos para trabajar, yo me imagino que a lo mejor es el día que me van a dar retroalimentación. Pero, ¿qué mentalidad tengo yo en cuanto a esto? Es como, por ejemplo, si yo voy caminando y de repente alguien me toca la espalda y me dice, oye, dependiendo de lo que yo tenga en mi mentalidad, es la manera en la que voy a reaccionar. Seguramente por el contexto en el que estamos, cuando alguien me toca el hombro y me dice, oye, yo imagino algo un poco trágico. Pero si un niño, tú le tocas un hombro y le dices un hombro y le dices, oye, probablemente su contexto sea otro. Entonces, me van a dar otro puesto, dice Adriana. Decimos en la parte de RH, me van a ascender a cliente frecuente. Entonces, en esta parte que venimos hablando de las habilidades, lo primero que hay que evaluar es el tema de la mentalidad. ¿Qué estoy pensando acerca de la evaluación? Y aquí te voy a poner un ejercicio. Piensa en algo que tú quieras negociar con alguien o con alguna institución. Puede ser de persona a persona o de persona a empresa. Aquí, mentalidad. Primero necesito que ubiques algo que tú quieras negociar. Puede ser cualquier cosa. Puede ser mayor tiempo con mi pareja, puede ser el tema de cómo lavamos los trastes ahora en casa, puede ser el tema de quién limpia la caja del gato, puede ser cualquier tema. Un tema de salario, todo lo puedes negociar. ¿Cuál es mi mentalidad? Me voy a apoyar en lo que dice Ale y en lo que dice Patricia. Si mi mentalidad es que yo creo que la gente que gana más es la que trabaja más, ¿qué crees que voy a empezar a hacer? ¿Y qué crees que voy a querer que los otros noten antes de que yo me siente con mi jefe o con mi supervisor a negociar? Porque yo en mi mentalidad, yo crecí de que para ganar, trabajarle más y que el dinero no cae de los árboles y que nadie regala nada. Esa es mi mentalidad. Hasta que yo le empiezo a clarificar. Dice Patti, dando más productividad y ayudar a tener más utilidad. Ok, si esa es la mentalidad de Patti, probablemente ella al momento de generar habilidades tendría que decir, a ver, ¿qué tanto conozco yo de rentabilidad o de utilidad? No, pues tanto. Entonces, supongamos que conozco del 1 al 10, un 3. Mi meta es empezar a hacer un proyecto personal, poderlo presentar y a partir de ahí generar un aumento. La idea es que tú veas qué tienes en la cabeza al momento de negociar. Dice Héctor, el salario es una consecuencia, es una consecuencia de mi trabajo. Hay quien dice, no, mi salario es consecuencia de que también puedo negociar. Ahora, la mentalización viene de la consecución de habilidades y herramientas, porque la gente no ve tu mente, ni los psicólogos vemos la mente. Lo que sí vemos es cómo se manifiesta lo que tú estás pensando. Entonces, si para ti es muy importante el tema de la comunicación, ¿cómo se va a empezar a manifestar eso en habilidades, en herramientas? ¿Qué tipo de aplicaciones va a tener tu celular? ¿Qué tipo de cosas vas a empezar a platicar con la gente, con quién te relacionas? Esto va en cascada. Lo que tú tengas en la mente, por eso es muy importante que observes tus pensamientos. ¿Qué tan catastrofista soy? Yo, de hecho, les voy a contar un secreto. Yo en la Universidad de la Mujer más catastrófica de la vida. O sea, para mí decían, murió tal artista por tal cosa y era así como, bueno, era un drama todo, ¿no? Todo lo que pasaba. En mi ciudad de repente cerraban una calle y era como, wow, todos nos vamos a morir aquí. Esa era la mentalidad. Entonces, ¿qué habilidades empiezas a generar? Habilidades que sustenten esa mentalidad, como ser controladora, como ser altamente directiva, como ser dominante, creyendo que eso va a ayudar como a poder generar un mejor desempeño en la vida cotidiana.
cuando cambias la mentalidad de manera consciente. Acuérdate que te decía, todos negociamos, pero hacerlo de manera consciente es lo que determina la calidad de negociación. La vida, como los negocios, tú no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias. Totalmente. Totalmente. Aquello que eres capaz de negociar desde tu mentalidad, que construyes con tus habilidades y que sostienes con tus herramientas. Muchísimas gracias, Oscar. Está padrísima esa frase. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de negociación? Te decía, la mayoría de los autores lo centran en 4 puntos, que es identificación, que básicamente se refiere a definir aquellas cosas que están en juego. O sea, cuando yo voy a negociar, ¿qué puedo ganar o qué puedo perder? Identificación también comprende aquellas cosas con las que yo cuento para poder negociar e incluso quién va a negociar. Si ubicas un programa que se llama 100 mexicanos dijeron, de repente para la última parte del programa eligen como al que es más ágil de mente porque saben justamente qué es lo que está en juego. Entonces es ver con qué recursos contamos para poder negociar y construir este proceso. Entonces el primer punto es identificación. ¿Cuánto dura la identificación? Depende de ti, de qué tan previsor seas del contexto en el que estás parado. Puede durar 3 segundos o puede durar lo suficiente como para decir, a ver, vamos a vender la casa de la abuela. ¿Qué está en juego aquí? Bueno, está en juego dinero, está en juego patrimonio, está en juego relaciones, está en juego la manera en la cual nosotros tenemos una relación con la abuela que ya está o que no está. Es identificar todo lo que está en juego ahí. Está la parte de la preparación. ¿Cómo es la preparación? Es cuando tú dices, oye, ¿conoces a Patricia Alcántara? No, me suena. Ay, ¿cómo es ella? Y empiezas a stalkear. Que no me digas que no lo haces, todos lo hacemos. Lo hacemos en el trabajo cuando vemos a qué tipo de empresa me estoy postulando. Lo hacemos cuando vemos la imagen del WhatsApp de una persona que nos acaba de mandar un mensaje. Lo hacemos todo el tiempo. Prepararnos la información suficiente para que puedas negociar. Y ahí te doy un tip. Ya platicaba con una persona con la que está dando un proceso de rediseño en la parte de clima organizacional en su empresa y por ahí me compartía el tema de que, él está consultando las cifras del COVID. ¿Cuánta gente se ha separado? ¿Cuánta gente ha trascendido? ¿Cuánta gente está hospitalizada? Y en esa sesión trabajábamos un tema bien importante que tiene que ver con la información. La información sirve para decidir. Si tú el día de hoy estás tomando y estás recibiendo información que no te está ayudando a tomar ninguna decisión, deséchala. Caso concreto. Hay gente que dice, bueno, es que yo estaba leyendo que, por ejemplo, en Japón y está pasando. Bueno, esa información que estás recibiendo y que estás tomando, ¿te va a ayudar el día de hoy para decidir a ti algo? No. Otro tema, por ejemplo, ver ciertos programas que versan sobre la vida de artistas famosos. Esa información a ti te va a ayudar a que decidas algo en tu proyecto de vida, sea personal o profesional. Si la respuesta es sí, síguelo consumiendo. Si la respuesta es no, no te involucres en eso. ¿Qué hay que hacer con la información? Hay que buscar información que nos genere perspectiva. Si tú estás por negociar un salario, una relación, una propiedad, cualquier cosa, busca información que te genere perspectiva. Imagínate que tú quieres replicar esto que alguien te está dando como información, lo que estás consiguiendo información, la quieres replicar. ¿Qué buscarías? Que fuera muy tallada, que fuera, si no. Fíjate, por ejemplo, Christopher Borjas dice, lo que hacen o no los influencers, ¿te puede ayudar? Sí, depende si tiene una intención. Si, por ejemplo, tú el día de hoy estás haciendo un emprendimiento, vamos a pensar que tú vendes tenis. Estás haciendo un emprendimiento y consideras que redes sociales como Instagram, TikTok, para ti te van a permitir llegar al canal de comunicación al que tú quieres llegar, perdón, al mercado al que tú quieres llegar por medio de esos canales, sí revisa qué están haciendo los influencers. Para ti sí sería relevante en este ejemplo que te estoy poniendo. Pero, por ejemplo, para mí, que yo no tomo decisiones basadas ni en TikTok, ni en influencer, ni en Instagram, es totalmente irrelevante.
Por eso es muy importante que ustedes examinen qué información necesitan y para qué. Por ejemplo, vas a comprar cierta mercancía para empezarla a distribuir. Si tú consideras que ver tendencias en Instagram o en Pinterest te va a ayudar a poder tomar la decisión de qué comprar y qué no comprar, adelante. Siempre ve. Lo importante es que tú veas el contexto, es lo que te decía ahorita de preparación, que puedas ver el contexto de la manera mucho más objetiva. ¿Cómo hacemos esto? Empezamos a ver el objeto, la persona o la situación en la que vamos a negociar de la manera mucho más clara. Hay algunos abogados que incluso se anuncian y dicen, yo tengo 73 casos consecutivos ganados. Esa es la manera en la que se anuncian. ¿Qué nos interesaría ahí? ¿Qué información? Te voy a poner ese ejemplo y ayúdame a contestar. Un abogado te dice, yo tengo 73 casos ganados consecutivos. ¿Qué información te gustaría conseguir de esa persona para empezar a ver cómo negociar con él? La experiencia, dice Patti. ¿En qué se especializa? ¿Qué tipo de juicios fueron? ¿Qué tipo de casos? ¿Qué tipo de casos? Si hay un seleccionado. Exacto, dice Cristian Ramírez. Me gustaría saber sus casos perdidos y en qué fue. Acuérdate, la información te va a ayudar a tomar decisiones. Cuando alguien te muestra esta carta y te dice, yo tengo 73 casos perdidos, tu pregunta podría ser, ¿73 de cuántos? Y de esos cuántos, ¿por qué? Perdón, 73 casos ganados. De esos, platícame por qué no ganaste los otros. Porque ahí hay un montón de información que para ti puede ser útil al momento de negociar. A lo mejor él está especializado en cierto tipo de casos o en cierto tipo de personas o en cierto estilo de negociación y los demás no. Si hubo casos que no aceptó, eso es bien importante, chicos. Y qué bueno que me van apoyando con esta parte como de ir construyendo el conocimiento. Prepararnos es saber obtener información. Si yo quiero saber, por ejemplo, si yo quiero andar con una persona, un chico, una chica, ¿qué información yo requiero para poder sentarme con esa persona y empezar a negociar si podemos tener algo más que una amistad? ¿Qué información requieres tú? Si tuvo muchas novias o no, cuáles son sus gustos, sus intereses. Una pregunta bien importante que podrías hacer es, ¿por qué ha terminado sus relaciones? Acuérdate, información te permite tomar decisiones y eso es bien importante en esta segunda fase, que es la preparación. Después de esto, ¿qué viene? La comunicación. Ya establecí, uno, en la parte de identificación, qué está en juego y con qué cuento. Dos, ya tengo la parte de un contexto construido para poder negociar. Tres, la parte de la comunicación, que es cómo abordarlo. Yo te decía ahorita, plantéate tú mismo o tú misma un ejemplo de algo que tú quieras negociar. Por ahí algunas de las chicas me decían el tema de salario. Ya identifiqué que está en riesgo. Decía una amiga muy querida que ella solía tomar deudas grandes que no podía pagar con su salario actual para motivarse y poder generar más dinero para poderlas pagar. En ella estaba en riesgo eso, su tranquilidad financiera. Entonces, ella era lo que buscaba con esta negociación, que hacía consigo misma. Viene la parte de la comunicación. Aquí es bien importante. En toda negociación, recuérdate, es bien importante la comunicación. Y el comunicar tiene que ver con códigos. Si tú con tu interlocutor quieres usar un código que para ti sea muy familiar, pero no te has asegurado que para la otra persona lo sea, vamos a meternos en un lío bien grande. Porque, por ejemplo, supongamos que tú lanzas una analogía, una comparación, un ejemplo que para la otra persona no tiene como el mismo sentido, puede hacer que totalmente se rompa la estructura de la negociación. Por eso es muy importante que al momento de pararte a negociar con quien sea, estés hablando de lo mismo. Decían por acá, Patti, creo que era Ale Ojeda, me gustaría negociar un salario. Yo puedo hablar de el salario
desde mi perspectiva de que a mí me va a ayudar a poder tener cosas para mi casa, para mi familia, para mi desarrollo personal. Pero este código y este interés, ¿crees que le haga sentido a mi jefe? ¿Crees que él busca lo mismo, que yo tenga más tiempo, más dinero para comprarle juguetes a mis gatos, para salir a comprarme un helado, para salir de viaje? ¿Tú crees que eso es con lo que él en la mañana se despierta y dice, ah, no se dice para qué quieres el salario? Hay gente que sí lo negocia. Exacto, dice Rocío, él busca tener mayor producción. Cuando hacemos esta traducción entre lo que yo necesito y el que yo lo consiga, ¿qué te da a ti? Es mucho más fácil hacer la negociación. Ustedes lo saben, porque todos los que hemos sido adolescentes hemos hecho maravillosas negociaciones. Cuando le dice a tu papá, si yo tuviera una computadora con estas características, yo dejaría de ir a casa de mis amigos porque ya podría trabajar aquí. Negocia de tal manera que lo que tú comuniques tenga un sentido para ti, pero la otra persona lo pueda entender a través de sus propios códigos. Si es un tema de salario, puedes hablar de rentabilidad, de productividad, de enfoque, de dedicación, de talento, de estrategia, todo esto que pueda ser como mucho más digerible para la otra persona. Dice, si tuviera que preocuparme menos del dinero, podría ser más productivo. Ese es uno de los puntos justamente que buscamos a través de muchos de los programas de desarrollo organizacional. Te voy a poner un ejemplo, justamente apoyándome en lo que dice de Medina. Hace año y medio, estoy hablando de finales del 2018, me toca visitar la empresa de uno de mis clientes en un proyecto que ellos tenían como de reestructura interna. Mi cliente me platica muy contento que había mandado ya cotizar unas maquinitas, le llaman, ¿no? Estos videojuegos que había antes en las tiendas, son como grandes, tipo Atari. Eh, si me vas captando el término, házmelo saber, pero son básicamente las maquinitas de tienda. Su intención era ponerlas en el comedor y mientras los colaboradores terminaban su jornada, podían ir a jugar un poquito o después de la comida también jugaban un poco. Cuando le digo yo a él, oye, ¿y cómo se te ocurrió esto? Arcades, exacto. Muchísimas gracias, Jorge. Cuando dice, le pregunto a él, oye, ¿y cómo se te ocurrió esto? Me dice, pues ¿a poco no estaría padrísimo que tú sales de tu trabajo con muchas cosas en la cabeza y te vas a jugar un poquito? Entonces le digo, ¿y tú ya le preguntaste a tu gente qué es lo que quiere? Entonces me dice, no, pero pues ¿quién le va a decir que no a un arcade? Le propongo algo, le digo, dame la oportunidad de poder preguntarle a tu gente a través de una herramienta diagnóstica organizacional qué es lo que ellos quieren, ¿no? Para poder hacer como esta parte de que sea algo sustentable y atractivo para ellos. Y ahí descubrimos, por medio de cuestionarios y de entrevistas, que del 100% de su gente, y ojo, esto es las cosas más sorprendentes que he visto en mi vida, el 40% de las personas durante su horario de comida recibían llamadas por parte de cobranza de tarjeta de créditos y de tiendas departamentales. Del 60%, 4 de cada 10 personas estaban endeudadas y estaban siendo perturbadas en su horario de comida por llamadas. Entonces, ¿qué era lo que en verdad necesitaba esta gente? Un proceso como para poder salir de deudas. Al final, para hacerte la historia más corta, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una intervención a nivel de educación financiera. Pudieron generar ellos dos cosas. Un proyecto para poder cubrir sus deudas a través de un préstamo interno de la empresa, pero además estableció un plan de bonos y de reconocimientos al desempeño que les permitían tener más ingreso sin incrementar sus horas de trabajo. Cuando tú negocias con tu gente, ya sea como patrón, como colaborador, como pareja, como amigo, cosas que para la otra persona son interesantes, logras esta parte de poder como ir completando el ciclo. Y viene la última parte dentro de esta secuencia, que es resolución y acuerdos. Esto es lo bien importante. Alguien de aquí, póngame un 2 si trabaja de manera freelance o que de repente hace proyectos por su cuenta de una manera no formal. 2. Tenemos gente por aquí que freelancea. ¿Cuál es el mayor coco del freelance?
que llegamos a la parte de identificar, a la parte de preparar, a la parte de comunicar. Ya hicimos los acuerdos, ya te dije que sí te puedo dar, en cuánto tiempo te lo puedo dar. Viene la parte de resolución y acuerdos y no queda sentado en nada. ¿Les ha pasado esas partes? Exacto, dice Abraham, cobrar bien. Bueno, yo creo que voy a cobrar bien, pero como nunca definí en qué tiempo me vas a pagar, después de qué entregable, qué sí tiene que pasar para que me pagues, qué pasa si no me pagas, queda súper vacío. Si tú, esto es un consejo para la gente que freelancea, si tú has hecho un acuerdo de colaboración con alguna empresa o con alguna persona, establece bien claro. ¿Qué pasa cuando yo te entregue? ¿Qué pasa si tú no me pagas? ¿Qué pasa si yo no te entrego? Si estás en la parte de diseño o en cualquier otra parte en la que haya cambios, ¿a cuántos cambios está disponible? Esto puedes hacerlo como redactándolo de tal manera que al momento de que digas, ok, muy bien, ya hicimos, dice José Ángel Peña, las primeras veces me pasó. Sí, actas constitutivas. Aquí la idea es que no pierdas, Anilu, la idea es que generes un proyecto y los que trabajamos de manera independiente o tenemos alguna empresa, recuerda que tu portafolio de trabajo, tu CV son tus clientes. Entonces, mientras más clientes tengas satisfechos y con mejores alianzas, mucho mejor. Pero establece acuerdos. En la medida de lo posible, documentalo. Por ejemplo, yo siempre que con algún cliente me ha pedido algún cambio en algún proceso o alguna modificación, siempre le mando WhatsApp y le digo, oye, como comentamos hace ratito en la llamada de hoy a las 11, esto pasará y esto le hemos dejado de dar seguimiento. ¿Estoy bien con eso? Ok. Y ya con eso tengo. Después lo mandamos a una parte mucho más formal. ¿Funciona la llamada? Sí, pero en la parte de los procesos de la negociación, acuérdate que es bien importante que tengas sustento de tus acuerdos, la parte de anotaciones. Y hasta te puedo decir, Adriana, oye, Adri, regálame una firmita para que no se nos olvide que hoy nos reunimos aquí y platicamos de eso. Siempre establece acuerdos, siempre. Y ahora viene la parte que yo he venido complementando en mi práctica, que es ejecución y seguimiento. Ya establecimos cómo es. Si tú estás, por ejemplo, en la parte de freelance, di, oye, ¿qué te parece si todos los cierres de mes hacemos una retro respecto a cómo estás recibiendo tú el servicio o el producto que yo te doy y cómo lo podemos mejorar? Un tip para los que están en pareja y quieren mejorar su negociación. Establece un día al mes, puede ser el día del cumplemes que le llaman o el cierre de mes, y pregúntale a tu pareja, oye, cielo, de este mes que hemos estado juntos, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Y qué es lo que menos te ha gustado y crees que podríamos mejorar para el próximo mes? Eso es parte de la mejora continua. Eso es parte de estar ejecutando las cosas y estarle dando seguimiento. No asumas que porque ya tienes una negociación se va a mantener. No asumas que porque ya firmaste un contrato por iguala, por tiempo indeterminado, se va a mantener. Pregunta, ¿qué pasa si mi jefe, por ejemplo, no me da retroalimentación? Pídela. Dile tal cual, jefe, una pregunta, te voy a robar 2 minutos. De que yo entré al día de hoy, ¿en qué crees que ha mejorado mi desempeño? Con eso. Ok, regálame un minuto. Dime, ahora que estamos empezando junio, ¿en qué habilidad crees que podría mejorar? Ok, regálame 30 segunditos. Me gustaría que me dijeras cuando yo me estreso, ¿tú cómo me percibes? Todo eso va a ayudar a que tú tengas más información, acuérdate, información para toma de decisiones. Y que vayas puliendo la manera en la que vas generando la negociación. Y por último, el perfeccionamiento, que implica, la revisión vertical. Tal cual hay empresas, sector, que la tienen súper definida y a veces eso hasta nos lo llevamos a la parte personal. A veces le dices a la gente que quieres, oye, ayúdame con esto. ¿Cómo ves esto? Adriana, dice Adriana, en la contingencia no hay nada seguro, tenemos que estar preparados. Bueno, ni en la contingencia ni en ningún lado, nunca hay nada seguro. Lo único que es seguro es el cambio. Lo que ha hecho la contingencia y que podemos tomarlo a nuestro favor es entender justamente que ese es el proceso en el que siempre hemos vivido, que es evidente. Lo que podemos hacer es ahora generar herramientas para nosotros para podernos como ir desarrollándonos. Lo que pasa, Adriana, y estarán de acuerdo conmigo, es que nos hizo muy evidente la parte de que siempre estamos
en terreno no tan parejito. O sea, siempre se está moviendo esto, nada más que ahora se mueve más rápido. El otro día me preguntaban en una entrevista que quién creo que va a tener éxito en el futuro. Y yo creo que hay que tener 3 habilidades. Voy a hacer como una pausa pequeñita aquí para contarte eso. Uno, la gente que es disciplinada. ¿Qué pasó? Las empresas ahora tienen la oportunidad de tener colaboradores home office a los que les están pagando más que por horas, por proyectos. Cuando tú generas disciplina en ti y tienes esa capacidad de autogestionarte y decir, oh, me doy cuenta que me hace falta esta habilidad, voy, investigo, voy y consigo, voy y pregunto, eso te va a ser súper, súper atractivo, no solamente para las empresas, sino para ti como emprendedor. Y no hablo de negocios, hablo de una persona que arranca proyectos en su vida, que puede ser construir una hamaca, casarse o tener un bebé. Todo eso es emprendimiento. Otra de las cosas es la adaptabilidad. Las personas que más rápido se adaptan son las que más pronto obtienen los resultados. Hay una diferencia entre el que dice, ay, qué calor hace, y el que ya vio el calor y está preparándose para la temporada que viene. Y por último, ¿qué está buscando la sociedad? Dígase las personas, las empresas, la gente apasionada. Actualmente estamos en procesos en los que la automatización está sacando a las personas de las empresas, del sistema en el que estamos. Mientras menos automatizable sea lo que tú haces, mucho más probabilidad de tener éxito tienes. Entonces, si tú tienes, ¿has visto, por ejemplo, estos videos de repente que es como, wow, sorprendente lo que hace, y que tienes una persona volteando lapiceros todo el tiempo, 8 horas, 10 horas? Bueno, si eso lo puede hacer una máquina, eres reemplazable. Pero si lo que tú haces es menos reemplazable, vas por buen camino, porque implica entonces que tienes un apasionamiento y en el que el factor humano es muy importante. Recomendación para ti. ¿En qué enfocarte en esta época de aquí para lo que sigue en tu disciplina para que tengas la capacidad de autogestionarte en la parte de tu adaptabilidad y en la parte de la pasión por lo que haces? Recomendación, encuentra tu propósito. Aquello que te hace como moverte y crear y diseñar y ejecutar y estar dispuesto. Entonces, básicamente, hay que hacer eso, movernos con esas 3 cosas. Y por último, lo que te hablaba en la parte del proceso de negociación, el perfeccionamiento. ¿Cómo logramos el perfeccionamiento? Cuando yo me paro y digo, a ver, esa negociación cumplió mi expectativa, ¿sí o no? ¿Qué fue lo mejor que hice en esa negociación? ¿Qué cosa nunca había hecho que la hice y me salió muy bien? ¿Qué cosa no me salió muy bien y a lo mejor podría cambiarle para la siguiente? Perfeccionamiento es poderme ver de una manera súper objetiva, quitarle como toda esta paja, todo esto de yo debería de ser. Y hay un concepto que se llama Kaizen, que viene de la filosofía asiática, japonesa en particular, que es la mejora continua. Lo encontramos mucho a nivel de procesos industriales, sin embargo, como tal, es una filosofía que se asienta en un estilo de vida. Perfeccionamiento es mejora continua cuando yo me paro y digo, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer el día de hoy mejor por mi negociación? ¿Qué cosa podría hacer yo después por la negociación? Pati, no te vayas. Sí, hasta pronto, Pati. Entonces, esos 6 conceptos van de la mano para poder establecer cómo se negocia. Ahora, en ese sentido, existen 3 estilos básicos. Exacto, dice Héctor. Seleccionar, organizar, limpieza estándar. Sí, eso es Kaizen, pero la filosofía de Kaizen está basada en no ser una manera sumamente violenta de generar cambios. No es de hoy producimos 5 o hoy tenemos 5 en evaluación de limpieza, mañana tenemos 100, sino son procesos graduales. Por eso la idea es que tú tengas un día a la vez para mejorar tu desempeño. Tú te puedes convertir en el mejor o la mejor negociadora, sí, pero es un día a la vez. Te puedes hacer en el mejor en tu área, sí, pero es un día a la vez. Estilos de negociación. Hay 3, que es la negociación posicional dura, la blanda y la basada en principios. La dura se refiere a que el objetivo es ganar. Es un modelo súper mercenario que es tope donde tope, quiebre donde quiebre. Es el modelo de la villana de Disney o de la villana de Televisa.
O sea, es como donde tope a quien le afecte exactamente, dice Cristian, es un modelo colonizador. Lo que tenga que hacer para que funcione. El modelo de negociación posicional blanda va basado en la posición, pero este modelo está basado en las relaciones públicas, en la amistad. Parte de la creencia de que, fíjate, el modelo anterior parte de la creencia o de la mentalidad de que el fin justifica los medios. O sea, si tú quieres lograrlo, lo que tengas que hacer está perfectamente justificado. La negociación posicional blanda cree que el tener un buen manejo de las relaciones personales va a facilitar que se logre el objetivo de la negociación. Este es un modelo súper común en la parte comercial. Entonces, cuando alguien te quiere vender, llega y hasta que llega y dices, ay, ¿qué me vas a vender? Porque llegan súper amables y amiga, ¿cómo estás? Y tú dices, no, soy tu amiga. Son súper conquistadores, súper carismáticos, porque creen que la negociación se va a basar justamente en la manera en la que se da la comunicación. Si ubicas este tipo de gente, ¿no? Que es el clásico que llega y te dice, amiga, ¿cómo estás? O de repente el compañero de la secundaria que no sabes de él en 10 años, te manda un WhatsApp de, amigo, ¿cómo estás? ¿Cuándo podemos platicar? Y tú dices, ya pídeme el favor. Y luego está la negociación basada en principios. Dice Héctor, ¿te conozco? Sí, de repente es la manera en la que reaccionamos. Cuando algo vemos que no nos va a funcionar, huimos, nos, nos lanzamos en contra o nos paralizamos. Y la negociación basada en principios. La negociación basada en principios es esta mezcla entre cuidar las relaciones, pero cuidar muy claro el objetivo de lo que estamos negociando. Te voy a clarificar un poquito esto más allá. Hasta aquí va bien claro que existen tres maneras, que es la negociación posicional dura, que busca ganar a como del lugar. La negociación blanda, que busca ganar, pero sin afectar las relaciones. Y la negociación basada en principios, que está centrada en el objetivo de ganar, pero sin que esto demerite o afecte la relación. Lo que hace la negociación basada en separar el problema de la persona. Si hasta aquí vamos bien claros, ponme un 3 en el chat. Perfecto. 23 me salió. Muy bien, Edgar. Ahora, ¿cómo funcionan estas estrategias de negociación? Las técnicas de presión son las que son utilizadas. Muchas gracias, chicos. Ya por ahí voy sabiendo que me van siguiendo y eso está padrísimo. Las técnicas de presión son aquellas en las cuales se busca fortalecer la propia posición y del evitar al contrario. Es yo gano y tú pierdes. Y todas estas que te voy a mencionar parece como catálogo de novio o novia tóxico. ¿Cuál es el modelo de desgaste? Se busca agotar los recursos y habilidades de la otra parte para que ceda. ¿Te acuerdas que te ponía el ejemplo de recursos humanos, no? Te citan en la oficina o alguien que quiere negociar contigo te cita en un café el día que estás más cansado y a la hora más tarde que pueda. Entonces ya en algún punto dices, ya como sea. Es la técnica que utilizan la cobranza bancaria o la cobranza departamental a través de redes sociales, de teléfonos. De repente terminan hablándole a gente que ni siquiera sabes cómo tienen su teléfono, te desgastan totalmente al punto que dices, ya, ¿qué es lo que quieres? La otra técnica de presión, que acuérdate, todas estas son parte de la relación posicional dura, es el ataque. A través del ataque busco llevar al otro a mi zona conocida, sacándolo a él de su zona conocida. Supongamos que alguien está empezando a hablar de tenis, el ejemplo que tenemos hace rato. Y yo empiezo a llevar a esa persona hacia un contexto en el que yo estoy sumamente familiarizada, como por ejemplo textiles. Le empiezo a hablar de certificaciones textiles, de normativas textiles, cosas que a lo mejor él podría o no tener relación o conocimiento, pero en el que yo soy totalmente familiarizada. El ataque es, por ejemplo, cuando le dices a alguien o cuando alguien te dice, ay, probablemente tú no entiendas por qué, y te da la justificación de por qué cree que no vas a entender. Porque estás muy chiquita, estás muy grande, porque tal. Ese es el ataque. ¿Cómo vencer un ataque? Cuando alguien está negociando contigo y ataca, tú lo que puedes hacer es preguntarle, ¿por qué crees eso? Dice, bueno, es que Elena, tú, por ejemplo, como usas lentes, pues no debes de ser muy buena para manejar.
Y tú le puedes decir, bueno, ¿y por qué crees eso? Y ahí vas a empezar como a desbaratar un poquito su juicio. Las técnicas engañosas, estas son las que vas a encontrar de manera súper común en infomerciales, que te dicen que es el sartén más vendido en México, pero cuando ves la información de las letras chiquitas te dice que en una muestra de 100 personas. Otra manera de utilizar una técnica engañosa es con los estados de ánimo. ¿Te acuerdas del gatito de Shrek? Eso es justamente una técnica engañosa. Para poder conseguir algo se genera presión a través de pretender. Pretender es algo que pareciera que es, pero que no es. O de cumplir cosas que no se van a cumplir. Como por ejemplo, hay una marca de ciertas baterías de cocina que te ofrece una garantía de por vida, pero resulta que la garantía de por vida es de 50 años, que a fin de cuentas 50 años es mucho, pero de por vida, en su contexto y en mi contexto son cosas totalmente diferentes. El ultimátum, este es el que se da cuando te ofrecen que lo tomes o lo dejes. O sea, sí o sí, te van como llevando al punto de que esta es la mejor oportunidad, tómala, no va a haber ninguna otra. Otra que se utiliza mucho es autoridad superior, en la cual lo podemos ver en el mundo laboral cuando alguien te dice, sabes, yo te recomendaría, o incluso con los hermanos, mejor arréglate conmigo que con mi jefe, porque mi jefe no te va a tener paciencia. ¿Ubicas casos así? En los cuales se negocia desde esta parte de la presión, desde ir orillando a la gente a que tome una decisión. ¿Qué característica hay en todas estas? La información. Fíjate, desgaste, ataque, técnicas engañosas, ultimátum, hombre bueno, hombre malo. Ese es el de las películas, donde hay una persona que es como muy dura y te pone como las cosas muy complicadas, y al lado hay otro que es como muy bueno y es como el que más te permite como que tengas un contexto mucho más llevadero. Y la técnica de la puerta en la cara y del pie en la cara. La puerta en la cara es, te pido mucho para que me sea negado, y cuando yo te pida lo que en verdad te quería pedir, tú no me puedas decir que no. Entonces yo te digo, oye, ¿me puedes prestar 1,000 pesos? Y tú me dices, no, 1,000 pesos no. Digo, bueno, aunque sea 200. Entonces me voy hasta arriba sabiendo que me vas a decir no, y cuando yo pido lo que en verdad quería pedir, ya me lo vas a ceder. Y la otra, la técnica del pie en la puerta es, empiezo a pedir un poquito y te digo, oye, ¿me prestas dinero? Sí, ¿cuánto? 200. Y ya que me dijiste, te digo, oye, sí me da mucha pena, pero no sé, a lo mejor pudiera ser que me prestes, pues mira, y te digo, 1,000 pesos. Como ya conseguí lo primero, puede ser que pueda conseguir lo segundo. Te decía, ¿qué características tienen todas estas técnicas de presión? Que es que limitan la información, limitan o manipulan. Fíjate en la técnica de la puerta en la cara y del pie en la cara. Lo que hacen es que no te dan toda la información. Igual el ultimátum, te dan solamente flachazos de información para que tú termines tomando la decisión. Si vas como me vas siguiendo hasta aquí, las técnicas de presión son parte de este modelo de negociación posicional duro, que lo que busca es que tú decidas sin la información suficiente para que su posición tenga más peso que la tuya. ¿Hasta ahí me vas siguiendo? Regálame un 4. Si hasta ahí vamos claros. Perfecto. Técnicas de desarrollo. Muchísimas gracias, chicos. Las técnicas de desarrollo se enfocan en concretar la estrategia elegida sin que haya un ataque a la otra parte. Lo que quiero es ganar, pero no por ganar desgastar la manera en la que tú y yo nos relacionamos. ¿Cómo lo hago? Regularmente lo que hacemos es como abrirme y ceder. ¿Cómo? Tomando la iniciativa, facilitando información, siendo el primero que haga la concesión. Te voy a poner un ejemplo. De repente estamos negociando algo y yo te digo, ¿sabes qué? Anímate. Es más, para que te animes, fíjate, la primera concesión, llévatelo ahorita y te voy a dar 1 mes extra de garantía. Y tú dices, wow, lo que busca es sí cerrar la negociación, pero le da un poco más de peso a la parte de la relación. Técnicas de desarrollo, estas 3. ¿Cuáles son mucho más notables? Las otras. Aquí es como, digamos, son como más blandas justamente y son cotidianas, sí, pero las otras son sumamente evidentes. Lo que tienen de características son violentas, son muy disruptivas. Entonces, hasta aquí vamos bien en técnicas de presión como parte de las negociaciones duras, técnicas de desarrollo como parte de las desarrollos, del desarrollo de las habilidades blandas. Y por aquí lo que sigue es la parte de la negociación basada en principios. Estas diapositivas que te estoy presentando te las vamos a compartir por aquí
para que a ti te quede muy claro en qué consiste la negociación basada en principios, busca algo. Uno, separar a las personas de la negociación en cuanto al intercambio que se va a hacer. En las otras negociaciones nos interesa la posición que se toma. Aquí nos interesa el interés, o si nos interesa, qué es lo que mueve a las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de comprar un producto, la gente no solamente quiere comprar unos tenis, no solamente quiere estudiar una maestría, no solamente quiere tener una pareja, sino es por qué lo quiere hacer, qué le motiva. No es lo mismo estudiar una maestría porque quiero ganar más que estudiar una maestría porque en mi familia eso genera muchísima presión. Entonces, negociación basada en principios, intereses. Opciones. Es bien importante que tú tengas muchas opciones para llegar a la meta. Te lo voy a poner así. ¿Qué es lo que busca la persona? Por ejemplo, esa persona con la que tú estás hablando busca estudiar una maestría para poder tener mayor ingreso más adelante. Esa es la opción que esa persona tiene, la parte de estudiar, pero ¿existen más posibilidades para que pudiera hacerlo? A lo mejor no, toma un curso de negociación de 6 meses y con eso logra ganar mucho más. Y esto es bien importante, se llama mejor alternativa o un acuerdo negociado. Dice Héctor, ¿qué necesidades estoy satisfaciendo? Sí. Tú y la otra persona, ¿qué necesidades quieres satisfacer a través de lo que tú le estás ofreciendo en tu negociación? Te hablaba de la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Te voy a poner un ejemplo. Alguien vende casas, yo vendo casas. Entonces, esta persona con la que me he quedado de ver hoy en la tarde, le voy a mostrar la casa con la intención de cerrar un acuerdo. Las alternativas son posibles acciones que tiene cada parte en caso de que no se llegue al acuerdo. Entonces, esta persona me dice, ¿sabes qué? La zona, el dinero, lo que sea, no es la casa que yo estaba buscando. Ahí puedo hacer una cosa, dejar el negocio, dejar la propuesta, o la otra es construir una mejor alternativa, que pudiera ser lo que yo te ofrezco es una mejor alternativa en la que tú y yo ganamos. Por cada persona que tú conozcas y que le platicas de la casa que yo estoy mostrando y venga a una cita conmigo, yo te puedo dar una tarjeta de Spotify o te puedo dar una tarjeta de YouTube o una membresía. O sea, tú ganas y yo gano. Es por eso que es muy importante las alternativas. Ahora, métodos, elementos del método Harvard. 4. Personas, acuérdate, separa personas de los problemas. Muy importante esto en el momento de retroalimentación. Identifica qué no está funcionando y no hagas que la persona tome parte de eso. La persona comete errores, no es tonto. La persona da mal la información, no es malintencionado. Separa una cosa de la otra. Los intereses. Habla el método Harvard de centrarse en los intereses y no en las posiciones. Habla de la parte de poder tener opciones. Siempre es importante que tú sepas cómo te puedes mover. Ya para concretar esta parte, ¿qué nos interesa al momento de establecer la relación? De establecer la negociación. Identificar a qué le vamos a dar más peso, a las relaciones o al resultado. En la parte del ganar-ganar. Cuando yo gano y tú ganas, hablamos de cooperación. Por ejemplo, cuando yo pierdo y tú pierdes, es cuando ni me interesa lo que va a pasar, ni me interesa, que es el resultado, la relación que tengo contigo. ¿Por qué crees que las juntas de vecinos o las reuniones de vecinos regularmente no llegan a ningún lugar? Porque la relación entre esta comunidad es muy pobre y porque el resultado nos impacta realmente muy poco. Por eso es importante que tú, a través de esta gráfica, puedas identificar si lo que quieres es justamente darle mayor peso al resultado o mayor peso a la relación. Ahora, ya para cerrar, ya hemos establecido todos los puntos que comprenden una negociación. Seguramente vas a tener como muchas preguntas. Esto es la parte final. 3 puntos para que puedas tener una negociación exitosa. 1, perfecciónate. Evalúa cuál es tu estilo predominante de negociación. En eso te puedes apoyar en la gráfica de acá. ¿A qué le das más peso? ¿A las personas o al resultado de la negociación? Identifica cuál es tu estilo menos predominante de negociación. ¿Con qué tipo de personas no te es tan fácil negociar? ¿Con cuáles sí? ¿Qué tipo de mentalidad tienen las personas con las que te cuesta negociar? ¿Qué habilidades tienen? ¿Con qué herramienta trabajan? Dice mi marido, a mí no me gusta discutir contigo porque tú empiezas a hablar y le cambias a uno la jugada. Bueno, él tiene muy claro con quién no le gusta negociar. ¿Qué haces cuando surge un conflicto? ¿Tú lo evitas o lo desarrollas o te gusta como explorar?
¿Cómo te mueves? Eso es parte de esta reflexión de autoperfeccionarte. Imagina una circunstancia en la que crees que sería muy difícil para ti negociar. Eso quédatelo como tarea. Piensa en aquello que para ti es muy difícil negociar en este momento y empieza a imaginar qué habilidades, qué herramientas y qué mentalidad requerirías tener para poder llevar a cabo una buena negociación en este aspecto. Construye tu navaja suiza de la negociación. Todo el mundo conoce las navajas suizas, ¿no? Que básicamente tienen como muchas herramientas para cada tipo de cosa. Mientras más conocimientos, mientras más contexto, mientras más variables tú tengas, mucho más rico. Te voy a dejar en la negociación, en la parte final de la bibliografía de negociación, este link. Es buenísimo, es un episodio de Shark Tank México en el que el cuerpo de esta mujer hizo toda la negociación y al final pues tú vas a ver el resultado. Pero ella entró súper motivada y justamente lo que no decimos también está comunicando. Las habilidades y las herramientas se pueden, uno, desarrollar, compensar y dejar pasar. Cuando tú veas qué herramienta tienes, piensa cómo la puedes fortalecer. Y cuando veas qué herramienta no tienes o qué habilidad no tienes, piensa en cómo desarrollarla y cómo compensarla. A lo mejor yo quisiera ser más carismática, pero preferiría acompañarme de alguien que sí lo fuera que empezar a generar esa habilidad yo. Depende de ti. Y por último, establece la intención, entendiendo la intencionalidad como el poder fundamental de la mente para dirigirse a algo. Acuérdate, tus resultados son consecuencia de la suma de tres cosas: mentalidad, habilidad y herramienta. Siempre que negocies, ten muy en claro, me estoy sentando a negociar con esta persona porque quiero este resultado y quiero esta relación con la persona. A veces me piden mis clientes como mentoría respecto a qué hacer con un colaborador. No me dice, voy a platicar hoy a las 5 de la tarde con él. ¿Qué le digo? Y mi pregunta siempre es, ¿cuál es tu intención? ¿Quieres que esa persona se quede en tu equipo, se vaya? ¿Quieres que tenga nuevas habilidades? ¿Quieres que deje de hacer algunas cosas? ¿Cuál es tu intención? Si tú te vas a sentar con tu pareja, con tu familia, con tus amigos a negociar algo, siempre ten muy en claro qué es lo que estás buscando. ¿Qué tipo de relación buscas con esa persona y qué tipo de resultado buscas? Porque si no, puedes terminar sin relación, sin negocio, sin pareja, sin nada, en muy malas negociaciones. Hasta aquí te comparto esto. Por ahí Javier ya te daba como un link. Te recomiendo estos libros, te recomiendo que veas este video, dura más o menos 11 minutitos, para que veas justamente cómo un buen producto a través de una muy mala negociación se pierde la oportunidad de hacer vínculos. Y por último, te comparto mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, me encuentras en Facebook. Ese es mi WhatsApp. Te agradezco mucho tu disposición, tu participación. Estoy encantada de que hayas podido participar, de poder ir leyéndote. Y a continuación le cedo la palabra a Javier. Gracias, Edgar. Gracias. Muchas gracias, Elena. Continuamos con la sección de preguntas y respuestas, 10 minutos. Por aquí les compartí en el chat la liga para descargar la presentación que nos acabas de mostrar. Y aquí en el código QR pueden también escanearlo y bajarla. Tengo aquí un par de preguntas que pude captar. De Juan Manuel González, Elena. ¿La mejor negociación es ganar, ganar? La mejor negociación es la que va enfocada a tus objetivos, la que no desgasta las relaciones, y mi recomendación sería, no veas solamente la relación o la negociación en este momento. ¿Por qué sí creo que la mejor negociación es ganar, ganar? Porque a lo mejor tú el día de hoy estás representando ciertos intereses, trabajas en cierta empresa o tienes cierta mentalidad y cierto objetivo, pero cuando logras tener una alianza con esa persona, cuando te sigue percibiendo confiable después de esto, puedes mantener relaciones y negociaciones a lo largo del tiempo. Y sí, la mejor negociación es ganar, ganar. Sin embargo, no siempre se puede. A veces te topas con gente en la calle, por ejemplo, que quiere, supongamos que voy en mi carro y me choca a alguien y lo que quiere es que yo le pague. No es posible. Con los elementos que hay ahí no es posible un ganar-ganar. Entonces, busca la manera en la que sea como lo más equitativo, que no pierdas, pero tampoco que se afecten tus intereses.
Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tengo por aquí. Dice, ¿la forma de vestir y el color de ropa tienen que ver en el proceso de negociación? Hay una parte de psicología del color que recomiendan muchos especialistas que al momento de negociar utilices colores claros. Yo lo básico que podría decir es, al momento de negociar, vístete de una manera que sea genuina para ti. No sé si de repente en las exposiciones acá en la universidad has visto gente que va y se para a exponer y usa traje y tú dices, no te la compro, nunca te veo de traje. Y tú ves la manera en la que se desenvuelve. Mi recomendación es mantén siempre tu cara lo más como visible posible, no negocies con el cabello así. Mantén la vista muy centrada en la persona, no uses tantos accesorios porque pueden ser como un distractor. Tiende a utilizar colores neutros o colores lisos o ropa con la que te sientas muy cómoda. Sí influye, pero no determina. Ok, muchas gracias, Elena. De Javier Palacios, al negociar con familiares respecto a negocios, ¿qué estrategia sugieres aplicar? La primera, he tenido por ahí mucha experiencia en el tema de empresas familiares a nivel de crear entidades de negocio corporativo interno. Lo primero es poner en la mesa, Javier, qué es lo que buscas con esto. Y puede ser muy claro, decir, familia, los he sentado aquí porque me gustaría, hay una fórmula de 3, que es, me gustaría, te ofrezco, te pido y este va a ser el resultado. Entonces, me gustaría que pudiéramos sentarnos aquí 1 hora para que podamos discutir la manera en la que se está manejando el negocio. Yo me ofrezco a poder llevar notas e ir siendo como mediador de esta charla para que al final de la reunión todos tengamos muy claros los roles que vamos a jugar y las responsabilidades dentro de este negocio para poder incrementar sus números. ¿Qué es? ¿Qué te doy? ¿Qué necesito de ti? ¿Y cuál es el objetivo? Eso siempre es importante. Separar la relación, o sea, no le voy a decir a mi hermana que no, solamente porque es mi hermana, sino porque tengo un sustento para podérselo decir. Espero que esto te haya aclarado, Javier. Sí, gracias. De Adriana Carrasco, en el caso que presentaste de Shark Tank México, ¿fue exceso de confianza? En el caso de ella, como se van a quedar con esta presentación, revisen las técnicas que vienen dentro de la negociación posicional dura. Dentro del los primeros 30 segundos ya dice, mi empresa vale tanto y no tengo ventas. Entonces, en el lugar de llegar y encantar y mantener la relación, lo primero que ella hace es llega y ataca. Sí estaba muy confiada de su carisma, de su producto, y al final ella, vean ese episodio y luego van a tener mis redes, mándenme un mensajito en el tema de cómo ella maneja la frustración. Ella tiene como una posibilidad de poder desenvolverse siendo ella la líder, pero al momento que se topa con alguien que ejerce una autoridad sobre ella, no le fue tan fácil. Ok, muchas gracias. Elena, de Juan M. Para ganar hay veces que se tiene que perder. Si es parte de tu proceso de aprendizaje, sí, Juan. Depende a qué le llames perder. Hay un autor que se llama Maxwell Caldwell. Sí. Y habla de que a veces se gana y a veces se aprende. Depende en qué. Mi recomendación es, el día de hoy, lánzate a negociar algo más preocupado por tu desempeño y las habilidades que por el resultado. Por ejemplo, llego y le digo a Tech Milenio, oye, Tech Milenio, te vendo mi anillo en 5 pesos. No me interesa venderlo, lo que me interesa es el proceso de negociación que yo voy a hacer para ver qué tanto puedo aprender de él. Ahora sí, por ahí también pregunta Mario García, ¿qué opino de perder? Perder es parte de la curva de aprendizaje. El tema es como, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor te puede parecer un poco burdo. Supongamos que eso es como hacer un pastel o hacer galletas. El primer pastel es muy poco probable que te salga esponjado y rico. Voy a perder ese pastel y estoy dispuesta a perder hasta en 3 intentos, pero ¿estás de acuerdo que si perdiera 50 pasteles para hacerme un pastel medianamente decente sería mucho? Es importante que para ti sepas hasta qué punto puedes perder. Por ejemplo, yo quiero vender mi reloj. Entonces digo, puedo invertirle hasta media hora en una negociación, pero imagínate estar 4 horas en una negociación de un reloj, no lo vale. Entonces,
Perder es necesario, sí, porque es parte del proceso de aprendizaje. Lo interesante es que tú identifiques qué haces con esa frustración que te da a perder. Muchas gracias, Elena. De Adriana Carrasco. ¿Cómo puedo emprender un negocio con mi esposo sin tener conflictos? Definan la meta, Adriana. ¿Qué es lo que quieren con el negocio a nivel de intereses? O sea, yo busco este negocio porque me va a permitir y tú buscas este negocio porque te va a permitir y como pareja nos va a permitir, teniendo muy en claro en eso, dividen responsabilidades. Es como la meta es ir a acampar. Yo me encargo de esto, tú te encargas de esto y lo que te decía, no tener una alternativa. Si yo no pudiera encargarme de esto, tú podrías apoyarme en esto, sí o no, pero sin asumir, sino haciendo acuerdos. Si tú no pudieras encargarte de esto, me pedirías apoyo y yo preferiría que me lo pidieras de esta manera. Es como, es como hacer un viaje. Básicamente velo como hacer un viaje, Adriana. ¿Quién se encarga de cada qué? Y si el otro no puede cumplir con eso, ¿en qué momento se va como a avisar? Gracias, Elena. Otra pregunta de Edgar Joe. ¿Qué actividad puedo tener con alguien que quiere ganarme de una manera que me deje en desventaja? Te voy a poner un ejemplo, Edgar. ¿Ubicas el caso de la reportera que le preguntó a López-Gatell si estaba mintiendo? Ve ese video y él hace algo bien interesante. Este hombre es muy bueno en comunicación organizacional. Para ponerlos en contexto, narro que fue el exsecretario de Salud, lo etiqueta en Twitter y le dice que los datos que está manejando no son reales. Obviamente, López-Gatell en el momento que estaba sentado ahí sabía del que le estaban hablando. Lo que él hace, la reportera quiere ponerlo en desventaja, lo que él hace es no tomar ese anzuelo que ella le lanza, le dice, ¿de qué me estás hablando? Explícame, ¿a qué te refieres? Entonces ahí totalmente le cae a ella todo esto que tenía como estructurado. ¿Qué actitud puedes tener con alguien que quiere ganarte de una manera que te deje en desventaja? Tal cual, no engancharte por ahí, porque ahí vas a empezar un conflicto cuando tú te asumes como una persona que ahora está en desventaja. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en igualdad? ¿Cómo sería tu respuesta? Muchas gracias, Elena. Y quizás la última pregunta del día de hoy, de Julio. ¿Debes llevar el ritmo de la negociación? O sea, la otra persona que lleve el ritmo. Depende de ti, de tu estilo, Julio. Totalmente de ti. Si tú eres una persona que tiende a ser mucho más enérgica, más dominante, más efusiva, está perfecto si tú lo llevas. Si para ti es parte como de un proceso natural. Eso es como bailar. Velo como de esta manera. Si tú tiendes a llevar el baile, hazlo, pero si te sientes más cómodo con que la otra persona inicie, tal cual. Y está bien decir en la negociación así como de, no sé por dónde empezar, quisieras empezar tú, está perfectamente bien eso, porque es una manera muy orgánica de llevar la negociación. Pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias por aceptar primero la invitación a dar esta conferencia. Yo creo que ahorita lo que nos compartiste es muy provechoso, sobre todo ahorita por lo que estamos viviendo por lo del coronavirus, y creo que para todos los que escuchamos es algo que nos aporta. A los participantes también les agradezco mucho este tiempo. Esperamos que les haya sido de su agrado y que puedan aprovechar las experiencias que nos planteó ahorita Elena. Les recordamos que la sigan en las redes sociales, las estoy proyectando ahorita en la pantalla, LinkedIn y en Facebook, las dos redes sociales ahí proyectadas. Y por último, les recordamos que continuamos ahorita con la conferencia de prevención de riesgos psicosociales en el ambiente laboral con la conferencista Zahaira López. Les agradecemos mucho por su tiempo y seguimos aquí en la siguiente conferencia. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto a todos. Hasta pronto.